toca el tema creemos en la iglesia y quise concentrarme puntualmente en la enseñanza del apóstol Pablo acerca de la iglesia, que es bastante amplia, y las figuras que él utiliza para hablar de la iglesia. Y vamos a decirlo rápidamente, ¿sí? Lo que vamos a compartir hoy son notas breves para no extendernos con el tiempo. Si querés lo podés ver en tu casa, leer todo el pasaje, releerlo, leerlo, estudiarlo. Vamos a abrir la Biblia en muchos pasajes. En Tito 2, en Tito capítulo 2. A ver las figuras que utiliza el apóstol Pablo para referirse a la iglesia. Dice Tito, capítulo 2, versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, como venimos a recordar hoy en la cena, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Acá Pablo, refiriéndose a la iglesia, dice que la misma es su pueblo, el pueblo de Dios, celoso de buenas obras, ¿sí? Vamos a ver en 1 Timoteo 3:14. 1 Timoteo 3:14 dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, Pablo a Timoteo, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Acá Pablo, en primer lugar, decía que para Dios era su pueblo, pueblo propio, celoso de buenas obras, y ahora es columna y baluarte de la verdad. Mirá qué importante lo que Dios considera de la iglesia, ¿sí? Que acá no podemos enseñar cualquier cosa. Es columna y baluarte de la verdad. Es la iglesia del Dios viviente. No es simplemente una reunión de personas. La iglesia es del Señor. Es su pueblo propio. Celoso de buenas obras y es columna y baluarte de la verdad. En tercer lugar, es un edificio. Esto es más conocido, ¿no? Efesios 2:20. Efesios 2:20. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal del ángulo, la piedra principal del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, acá aparece la figura de la iglesia, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también, la iglesia, sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Somos su pueblo, somos columna y baluarte de la verdad y somos un edificio de Dios, Pablo enseña. Dice, vosotros sois edificio de Dios, labranza de Dios, en otra parte dice. Y la cuarta figura que usa Pablo, que es la que quiero que nos concentremos hasta que terminemos esta meditación, que es el cuerpo. Es quizás la más conocida y en la que Pablo se ha extendido más. Romanos 12:4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, referido a manos, brazos, ojos, pies, de manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. Y vamos a abrir en 1 Corintios, y acá les prometo que nos vamos a quedar acá mucho tiempo. Capítulo 12. Pablo vuelve a hablar de la iglesia como cuerpo. Y se extiende más, viene hablando de los dones al principio del capítulo 12, del 1 al 11, y a partir del versículo 12 empieza a hablar de esta figura de la iglesia como cuerpo. Dice así 1 Corintios 12:12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, muy parecido a lo que enseñaba a los romanos, pero todos los miembros del cuerpo,
siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Vamos a saltear y después leemos todo el capítulo. Dice el versículo 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Bueno, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Acá Pablo lo enseña bien, lo vamos a leer ahora en unos momentitos. Pero la iglesia es su pueblo, es columna y baluarte de la verdad, es un edificio, es labranza de Dios, Pablo se refiere en otro pasaje, y es su cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y dice, ustedes son, referido a nosotros como iglesia, vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Vamos a leer estos versículos desde el 12 hasta el 18. Dice así la palabra de Dios. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Porque por un solo Espíritu, por el Espíritu Santo, fuimos todos bautizados en su cuerpo. Sean judíos, sean griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu, del Espíritu Santo de Dios. Además, el cuerpo no es un solo miembro, explica Pablo. Esto lo podría explicar mejor un médico, ¿no? Sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Es muy sencilla la enseñanza acá del apóstol, ¿no? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Entonces vamos a decir unas cositas acerca de la iglesia como cuerpo. ¿Cómo funciona la iglesia? ¿Cómo funciona el cuerpo de Cristo? ¿Cómo funciona el cuerpo humano? No nos podemos sacar una parte de nuestro cuerpo, un brazo, y que ese brazo siga teniendo vida propia, se siga moviendo, no existe. Funciona mientras está conectado al cuerpo. Así también la iglesia dice. ¿Y cuál es la idea de Dios para la iglesia? Que funcionemos en unidad, en comunión, teniendo una conciencia constante de que somos uno, de que no está Rubén por un lado, Elías por el otro, somos un cuerpo. Dice, somos muchos miembros, sí es correcto, pero pertenecemos a un mismo cuerpo y no es nada más ni nada menos que el cuerpo de Cristo. Dice que la cabeza es el Señor Jesucristo. Mirá lo importante que es. El Espíritu nos introdujo, según el versículo 13, en un solo cuerpo. Dice que fuimos bautizados en un cuerpo. Eso es, sumergidos, introducidos dentro de un solo cuerpo. El Espíritu trabaja en la unidad de la iglesia. De hecho, Pablo lo dice en otra parte, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Aunque vos digas, puedo hacer las cosas solo, no estoy de acuerdo en el lugar en donde estoy puesto en la iglesia, me voy a hacer una tarea a donde yo quiera, no funciona así, hermano. Dios planeó que sirvamos a Él, que le sirvamos en unidad, en comunión con su iglesia, con la iglesia local en la que Dios te puso, en este caso, Iglesia de Liniers. Entonces, ¿cómo funciona el cuerpo en unidad, en comunión? Segundo, todos tenemos distintas funciones, pero somos uno. Y acá me acordaba de las palabras del apóstol Pedro que dice, cada uno según el don que recibió, ministrelo a los demás, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué te dio el Señor para servir adentro de la iglesia? Muchas veces queremos servir a Dios afuera, cuando el primer lugar a donde debemos procurar servir a Dios es en la iglesia, es en el lugar a donde Dios te puso. Y acá el apóstol Pedro dice,
Cada uno según el don que recibió, según lo que vos recibiste de Dios, ministralo a los demás, a tus hermanos, como buen administrador de la multiforme gracia de Dios. Entonces pensemos, hermanos, ¿qué te dio el Señor? El Señor no te lo dio para que te lo guardes, sino para que sirvas a la iglesia. Con lo que Dios te dio, no con lo que le dio al hermano. Bueno, ¿cuáles son esos dones y funciones? Hay varias listas de dones en la palabra de Dios y no quiero detenerme, simplemente mencionarlo. Y los dones son los que están en la palabra de Dios. No hay otros. Vos decís, bueno, yo tengo tal don. Si no está en la palabra de Dios, no está dado por Dios. Podés tener alguna habilidad para determinado cual cosa. Pero los dones que el Espíritu Santo da para la iglesia, como Él quiso, están detallados en la palabra de Dios. Dice, por ejemplo, Romanos 12:6. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, ahí está la multiforme gracia de Dios, úsese conforme a la medida de fe. O si es de servicio el don, en servir, dice Pablo. El que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. No dice el que exhorta, en la enseñanza. El que reparte, el que enseña, en la enseñanza. Cada uno según el don que recibió. Dice Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Eso es lo que quiere Dios, que la iglesia vaya siendo perfeccionada. Y de hecho dice después, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la estatura del Hijo de Dios. Ya lo estudiamos cuando estudiamos Efesios. Bueno, la función de los dones es que vos sirvas para edificar al otro, para hacer crecer a tu hermano. A fin de perfeccionar a los santos, dice Efesios 4:12, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y dijimos en el pasaje que nos congrega ahora, que Dios ha colocado los miembros y te dio dones como Él quiso. Entonces el próximo punto es, Dios distribuyó los dones como Él quiso. A lo mejor estás disconforme con la tarea que Dios te dio en la iglesia, con el don que Dios te dio en la iglesia. Bueno, en todo caso tenés que arreglarlo con el Señor, para no reclamar, para no pelearte con los hermanos. El que te dio el don es el Señor. Y en todo caso podés hablarlo con Él. Vamos a seguir leyendo el pasaje de 1 Corintios 12:18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Se perdería la figura del cuerpo de Cristo. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Voy a leer de nuevo este versículo. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelan con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gocen. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo,
y miembros cada uno en particular. El siguiente punto, tenemos que estar conformes con lo que Dios nos dio, hermano, porque el diseño es de Dios. Podemos tener pastores que administran la iglesia, que nos dan determinadas funciones, pero el que te dio el don es el Señor, y el que te preparó para determinada o cual tarea es el Señor. Y ahí tenés que trabajar, no en otro lugar. Hay una frase que dice, no hay peor fracaso que tener éxito en lo que Dios no te mandó. Vos podés ser exitoso en determinada cosa, pero si Dios te mandó a otra, es un fracaso. Estar conformes con lo que Dios me dio. Respetar lo que Dios me dio. Y también, punto B, podríamos decir, respetar lo que le dio a mi hermano. Estar contentos con el don que Dios le dio a mi hermano. Para que no haya envidias, para que no haya celos. En una vez creo que se acercaron a decirle a Moisés, escuchamos que algunos en el pueblo están profetizando. Moisés era el que hablaba de parte de Dios. Y Moisés dijo, ojalá todos profetizasen. Tenemos que alegrarnos cuando el otro crece. Tenemos que alegrarnos y apoyar el crecimiento del hermano. Respetar lo que Dios me dio, respetar lo que Dios le dio a mi hermano y hacer eso, cumplir con lo que Dios me preparó. Dice que en un momento el rey Usías quiso ofrecer incienso en el templo de Dios y esa es una tarea pura de los sacerdotes. Y los sacerdotes le dijeron, no es a ti, oh rey, el dado ofrecer el incienso. Y él fue y lo hizo igual y dice que haciéndolo le brotó lepra por todo el cuerpo y murió. Por hacer algo que no le correspondía hacer. Hermanos, según el don que recibiste y según el don que recibí yo, tenemos que ministrarlo a los demás como buenos administradores. Y no se trata de antigüedad, no se trata si es mi hijo, si es mi amigo, si está desde el principio. Es la persona que Dios preparó para eso. Y ahí va a funcionar. Dice la palabra, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Eso significa preferir que mi hermano sea honrado antes que yo. Si ese hermano recibe la honra, alegrarme, agradecerle a Dios por la vida de ese hermano. Seguimos. La iglesia está pensada para que dependamos los unos de los otros. Dice el versículo 21, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Y quería decir en este punto que aún el miembro que parece menos importante en la congregación, para Dios es súper importante. Vos decís, bueno, yo no hago nada en la congregación. ¿Cómo que no haces nada? Dios te puso en la congregación para algo. Bueno, tenés que procurar descubrirlo. Pero hay hermanos que sostienen la iglesia en oración. Y no tengo duda de eso. Hay tantos hermanos que lo vemos sentados, que por ahí no se paran en la cena, no comparten la palabra, pero están orando continuamente por la iglesia. Y eso también es un servicio a Dios. Dice que había en los tiempos del Señor como bebé, dice que había una mujer que servía a Dios con oraciones. Y hay hermanos en la iglesia que sirven a Dios con oraciones. Hay hermanos que trabajan en silencio y acá el Señor quiere honrarlos. Y dice que los que parecen más débiles, esos que los vemos sin hacer nada o los vemos en silencio, dice que son los más necesarios. Así que animate, hermano. Animate, hermana. A veces decimos, bueno, la mujer no se puede parar, pero qué importantes son las hermanas en la congregación. Qué importante. Dios le da honra en esta hora a esos hermanos. Dice que en un momento se acercaron al rey David, venían de la guerra, y los soldados que fueron a pelear ahí al frente de batalla le dijeron, David,
¿nosotros vamos a recibir lo mismo que estos que se quedaron con las familias cuidándolas? Que cuidaron el bagaje. Y le dice, sí, David, van a recibir lo mismo porque sin ellos que se quedaron nosotros no podíamos ir. Y muchas veces nosotros estamos acá compartiendo la palabra, los pastores, pero hay una cantidad grande de hermanos haciendo otra, porque si no nosotros no podríamos hacer esto. Qué importante es los hermanos que en silencio sirven al Señor. Y hoy el Señor los honra y les dice en su palabra que son los más necesarios. Así que alentate, hermano. Pero también el hecho de ser necesario nos carga de responsabilidad. Porque en lo que pensaba es que muchas veces no están los hermanos. Muchas veces cuando los necesitamos, no están, no vienen. Entonces, hermano, ten en cuenta que Dios te dice que sos necesario y cuando te ponen en una tarea, cumplila, porque sos necesario. Tomalo también con responsabilidad. Y termino. Empatizar con el otro. Versículo 25. Para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Nos preocupamos por los hermanos. Dice 26, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelan con él. Y si un miembro recibe honra, ya lo hablamos antes, todos los miembros con él se gocen. ¿Pasa eso? Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Si un hermano tiene problemas, todos tenemos el problema. Al menos debiera ser así. ¿Te duele el dolor del hermano? ¿Padecés cuando ese hermano padece? El Señor Jesús decía, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Bueno, Dios pensó en la iglesia para eso. ¿Cuánto te pesa el dolor de demás? ¿Cuánto me pesa a mí el dolor de los demás? Somos miembros los unos de los otros, hermanos. Dice que somos del mismo cuerpo de Cristo. Muchas veces nos peleamos por tonterías en la iglesia, que tal no me saludó. Y hay hermanos que están enfermos, hay hermanos que pidieron el trabajo. Y debiéramos sentir eso, sentir el dolor ajeno. En un momento Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y Caín le dice, ¿acaso soy guarda de mi hermano? Y sí, somos guardias de nuestros hermanos. Esperamos que lo visite otro. Andá a visitarlo vos si te das cuenta que no vino. Llamalo vos, mandale un mensaje, no esperes que vengan los pastores a hacerlo. Hay una cantidad innumerable en la palabra de Dios de unos a otros. Animaos unos a otros. No dice que los pastores animen, lo tienen que hacer, pero nosotros somos el cuerpo de Cristo. Animaos los unos a los otros, sobrellevad los unos las cargas de los otros, exhortaos los unos a los otros. No esperés que el otro lo haga. Vos sos parte de la iglesia, hacelo. Orad unos por otros para que sean sanados, dice Santiago. Edificaos los unos a los otros. Eso es comunión. Eso es ser parte del cuerpo de Cristo. Y si Dios te puso en su iglesia, si fuiste perdonado, si fuiste salvado, tenés esa misión. Según el don que vos recibiste y según tus fuerzas, administralo. ¿Para qué? Para hacer crecer al hermano. Pero por sobre todas las cosas, para que el Señor sea glorificado. Efesios dice, a Dios sea la gloria en la iglesia. Dios quiere que la iglesia glorifique a Dios. Vamos a hacerlo. Que el Señor nos bendiga.